En aquel tiempo comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba cuando dijo: una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Juan usaba una túnica de pelo de camello, ceñida con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén, de toda Judea y de todas las regiones cercanas al Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán escapar al castigo que les aguarda? Hagan ver con sus obras su arrepentimiento y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre a Abraham, porque yo les aseguro que hasta de estas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo lo bautizo con agua, en señal de que ustedes se han arrepentido, pero el que viene después de mí es más fuerte que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y su fuego. Él tiene el bieldo en su mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Siéntese, por favor. Buenos días, hermanos y hermanas. Hoy es el domingo de la esperanza. Es el domingo que se nos invita a nosotros a esperar, a no desanimarnos en nuestra vida cristiana, porque a veces, hermanos, los afanes de la vida, las situaciones que vivimos, nos llevan a la desesperación, a la tristeza, y muchas veces a querer dar la vuelta o pensar: ¿será que vale la pena esto que estamos haciendo? San Pablo, de una manera hermosa, en su carta a los romanos, en el capítulo 15, nos anima y nos dice: todo lo que en el pasado ha sido escrito en los libros santos se escribió para instrucción nuestra, o sea, para instrucción, para prepararnos, a fin de que por la paciencia que es lo que a veces perdemos, ¿verdad? Lo que a veces perdemos porque queremos que las cosas sean ya. Así somos nosotros, queremos que las cosas sean ya. Y el consuelo que dan las Escrituras, mantengamos la esperanza que Dios, fuente de toda paciencia y consuelo, les conceda a ustedes vivir en perfecta armonía unos con otros. Aquí está la clave, ¿ve? Aquí está la clave. Si yo no tuviera la esperanza en ese Dios que es bueno, que es misericordioso, ¿cómo puedo iniciar un proceso de conversión? No se hace. Si yo no tuviera la esperanza de que Dios es mi Padre, que me ama, que Dios es un ser que me cuida, que está pendiente de mis necesidades para amarme y cuidarme, no me levantaría. ¿Para qué me voy a ir a confesar? Por ejemplo, cuando una persona dice: no, Padre, ¿yo para qué me voy a ir a confesar? Si de todas formas voy a ir a pecar. No, ¿yo para qué voy a ir a la iglesia? Si de todas formas voy a caer. Entonces, ¿qué ha perdido esa persona? Ha perdido la esperanza. Y ha perdido la esperanza en ese Dios que es bueno, en ese Dios del que nos habla las Escrituras, que es rico en misericordia y lento a la ira, rico en misericordia. Juan el Bautista, recuerden que hemos hablado que hay tres grandes protagonistas en el tiempo del Adviento. Uno es el profeta Elías, el segundo es Juan el Bautista, y el tercero
La tercera, la Santísima Virgen María. Hoy entra Juan el Bautista a hacer su parte en este tiempo. ¿Y a qué nos invita Juan el Bautista? Al arrepentimiento, a preparar el camino del Señor, a prepararlo. Cuando uno se arrepiente y cuando uno prepara el camino, ¿qué significa? Que uno tiene la firme esperanza de que ese Dios va a venir a visitarme, va a venir a mi encuentro. Por eso Juan hoy nos anima. Dice, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca, enderecen sus caminos, allanen el sendero, porque Dios viene, pero nos habla este evangelio que dice que se acercaban gente de todos lados, y aquí una cosa importante, se acercaban gente de todos lados a bautizarse. Hemos hablado que el bautismo de Juan no es el bautismo cristiano, ¿verdad? No es igual. El bautismo, de hecho, el mismo Juan hace la diferencia. Yo los bautizo con agua, pero el que vendrá después de mí los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Qué significa? Que el bautismo que él está dando no es el mismo bautismo. Y los hermanos separados se han quedado con el bautismo de Juan, ¿verdad? Con el bautismo de Juan. Es el bautismo que ellos practican, el bautismo de Juan. Por eso de adulto, ¿verdad? Que ya grande, que tiene que, por ejemplo, y ahí tienen lógica, tienen razón. Cuando dicen que un niño no se puede bautizar porque él no se puede arrepentir de sus pecados. Exactamente. Juan jamás bautizó a niños porque un niño no ha cometido pecado, no puede arrepentirse de sus pecados. Porque el bautismo de Juan era un bautismo de conversión, un bautismo de arrepentimiento. Ese era el bautismo de Juan, un bautismo de arrepentimiento. En el caso de Jesús, el bautismo de él era un bautismo totalmente distinto. Hemos hablado que el bautismo de Jesús es el bautismo que nos incorpora en la gran familia de los hijos de Dios. Es por el bautismo que nos convertimos en hijos de Dios y nos convertimos en miembros de la gran familia de la iglesia, ¿verdad? Es una cosa totalmente, y tenemos que saberlo distinguir. Por ejemplo, no hay otro cristiano por ahí católico que se sale de la iglesia católica y uno se va a bautizar a los protestantes, ¿verdad? Entonces, no, hermanitos, el bautismo es uno solo, porque es una sola vez que venimos a este mundo y entramos a formar parte de los hijos de Dios. Entonces, Juan está hablando con estas personas, fíjense que era como, por ejemplo, para que tengamos una idea en cuanto al bautismo de Juan, ¿cuál era el sentido ese? Recuerden que cuando el pueblo de Israel está en la esclavitud de Egipto, está allá y hay un mar, ¿verdad? Hay un mar. Cuando ellos salen, los egipcios empiezan a perseguirlos. Entonces, cuando el mar se abre, ellos entran al mar y salen al otro lado. Aquí entró un pueblo esclavo y aquí salió un pueblo libre. ¿Dónde quedaron sus esclavizadores? En el mar. Ahí murieron, ahí quedaron. Entonces, para ellos, introducirse en el agua era volver a vivir ese paso, porque ellos, bueno, también nosotros lo vemos así, ¿verdad? Todo pecado es una esclavitud. Todo pecado es una esclavitud que me ata, que me aprisiona, me quita la alegría, me quita la esperanza, me quita la ganas de vivir. Todo pecado eso es lo que viene a hacer. Por eso San Pablo va a decir una frase muy hermosa: prefiero ser esclavo de Dios y no esclavo de este mundo o esclavo del pecado, porque cuando soy esclavo de Dios es cuando soy verdaderamente libre. Fíjense que esto qué interesante, ¿verdad? Para mí es una de las cosas más interesantes que a veces nos cuesta entender a nosotros, porque los vicios de este mundo, las cosas de este mundo nos esclavizan, nos aprisionan, y para dejarla, Dios mío, eso es difícil, eso es difícil. Imagínense una persona adicta a las drogas, una persona adicta a las drogas, una persona adicta al alcoholismo, ¿verdad? Una persona adicta al sexo, a la pornografía, a una persona adicta al consumismo, una persona adicta a un montón de cosas que podríamos hablar de adicciones en este mundo. Para que una persona deje una de esas adicciones, Dios mío, eso le cuesta. Si usted se deja llevar por el mundo, por las cosas de este mundo y se deja aprisionar,
para poderse liberar, no es fácil. No es fácil, no es fácil. Ahora bien, veamos una persona que busca al Señor y trata de servirle y trata de darle lo mejor de Él. Por ejemplo, yo a veces les he dicho, yo he visto a personas que están en el alcoholismo, que lloran por dejar el alcoholismo y no lo pueden dejar, por dejar el vicio de las drogas o cualquier otro vicio, ¿verdad? Lloran por quererlo dejar y no pueden dejarlo. Pero una persona que ha ido a misa por años, todos los domingos, yo nunca le he visto llorando, y, ¡ay, qué dolor! ¿verdad? Y que le dan taquicardias y que siente que se va a morir porque no fue a misa un domingo. Nunca le he visto. Nunca he visto yo. Se acaban de ver a una persona grave con taquicardia, con sudores helados para el hospital porque no fue a misa un domingo. Pero una persona que está en drogadicciones, una persona que está en otro vicio, esa persona sí. Porque saben, aquí viene una cosa, una diferencia. El luchar por hacer el bien, por hacer las cosas bien, el luchar por esmerarme en darle lo mejor de mí a Dios, eso no me aprisiona a mí, no me encadena, no me quita mi libertad. No me la quita. Pero si yo me arrojo a las cosas de este mundo, a los vicios, a los placeres de este mundo, eso sí me va a atrapar y me va a encadenar. Y para liberarme de eso, no va a ser fácil. Y el apóstol San Pablo en su carta a los Romanos también dice, es que la paga del pecado es la muerte. Toda aquella persona que toma como estilo de vida el pecado y las cosas que este mundo le ofrece, va camino hacia su propia perdición. ¿Yo me lo estoy inventando? No, hermanitos. Solamente analicen y vean ejemplos que tenemos a nuestro alrededor de personas que han desviado su vista, su mirada. Por ejemplo, yo nunca he visto a un hombre que ha entregado a su familia, a su esposa, a sus hijos, que ama a sus hijos, que les dedica tiempo, que busca al Señor. Yo nunca lo he visto arrepentirse de haber sido un mal padre, jamás, digo, de haber sido un buen padre de familia. Nunca he escuchado yo a un hombre que se arrepiente, viera, padre, cómo me duele haber sido un buen padre de familia, haberles dedicado mi vida a mis hijos, haberlos cuidado, haber trabajado por ellos, haber luchado por sacarlos adelante. Jamás he escuchado yo a un padre de familia o a una madre de familia que se arrepienta de haber sido una buena esposa, una buena madre. Nunca, nunca, nunca. O un buen hijo. Pero sí he escuchado y he visto a hijos malcriados, groseros, con sus padres, que quieren meter al hoyo donde están enterrando la caja porque quieren a su mamita, perdón, mamá, o perdón, hijo, o perdón, esposa. La esperanza de un cristiano es esta, que el camino que Dios nos ha mostrado no solamente es un camino que nos lleva al cielo, sino que es un camino que nos lleva a vivir desde aquí un pedacito del cielo que Dios nos ha prometido. Hermanos, la frase que a mí me gustaría mencionarla hoy, como siempre la he mencionado en algunas ocasiones, la frase del Papa Benedicto cuando fue la Jornada Mundial de la Juventud en Colonia, Alemania: no tengan miedo a abrirle las puertas de su corazón a Cristo. Cristo no entra a robar nada, Él lo da todo. Y esa es la esperanza de un cristiano, que el Dios en el cual hemos puesto nuestra fe y nuestra esperanza no es un Dios que nos lleva a la ceguera, no es un Dios que nos lleva a la ignorancia, no es un Dios que nos lleva a nuestra propia perdición, es un Dios que nos lleva a la vida en plenitud. Y aunque quizás ahorita no veamos los frutos que quisiéramos ver, ¿verdad? Como alguna persona dice, padre, pero es que mire, volví a fallar, me equivoqué, e incluso fíjese que mi familia me dice que de nada me sirve que vaya a la iglesia. Es que hay una cosa importante. Jesús va a comparar muchas veces la palabra de Dios con una semilla. La semilla se siembra y hay que esperar que esa semilla germine y empieza a crecer, y en su debido momento esa semilla va a dar su fruto. Quizás ahorita los demás no noten tu proceso de conversión, quizás ahorita los demás no noten tu esfuerzo, tu lucha, pero un día ellos lo van a notar.
cuando sea el momento de dar fruto de buenas obras. Pidámosle al Señor, hermanos y hermanas, que este tiempo del Adviento sea verdaderamente un tiempo de abrirnos a la esperanza en ese Dios que nos dice que nos ama, y que no tengamos miedo de salir del pecado en el que estamos, de las tinieblas del pecado, sino que busquemos al Señor, a ese Dios misericordioso, a ese Dios que el próximo domingo vamos a contemplar, trayéndonos la alegría a nuestro corazón. Esa alegría que no solamente llena los sentidos, sino que llena el corazón. Una alegría que el mundo no la puede robar, nadie la puede robar, incluso ni una enfermedad, porque a veces hemos confundido la satisfacción con la alegría. La satisfacción es lo que satisface los sentidos, la alegría es lo que llena el corazón y lo que nos da paz. Por eso en este domingo de la esperanza, pidámosle al Señor que nos dé la fuerza, así como nos invita hoy Juan el Bautista, a levantarnos de nuestra vida de pecado, a no tener miedo a renunciar a los vicios, a no tener miedo a decirle no al pecado, incluso a decirle no quizás a aquellos amigos, amistades que me están induciendo a la perdición, a mi propia destrucción. A veces hay que apartarse. A veces hay que apartarse, aunque nos duela, aunque quizás te traten de mal amigo, de hipócrita, de falso, pero a veces es mejor apartarse de aquellas personas que en vez de hacerte un bien a ti, te están haciendo daño y te están induciendo por un camino que no es el correcto, no es el correcto. Uno habla con esas personas, uno las aconseja, uno les sugiere, uno les hace ver, pero si esa persona en vez de cambiar, está buscando la forma cómo hacerte caer a ti en ese vicio, en ese pecado, en apartarte de Dios, lo mejor es apartarse. ¿Y qué vamos a hacer por esas personas? Orar, orar por esa persona. Y así se pierden falsas amistades. Por eso la misma Sagrada Escritura dice que quien ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro, porque los amigos no se encuentran a montones. Los amigos se pueden contar con los dedos de las manos y hasta pueden sobrar dedos, ¿verdad? Porque muchos podrán acercarse a ti porque te ven como una persona para salir a chupar, para ir a parrandear, para inducirte en un vicio. Pero una persona que se acerque a ti para ayudarte a ser una mejor persona, esas son muy pocas. Y de esas personas son las que tenemos que apartarnos. Si realmente queremos buscar al Señor, debemos aprender a decir no al pecado y decir sí a lo que el Señor nos propone en su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.